Agradezco la invitación de mis amigos de AgroConnection a hablar de temas que siempre me han apasionado. Veo importantes próceres del mundo del cereal entre los asistentes, así que un gran saludo a ellos. El tema que nos convoca hoy día son los bioestimulantes, los aminoácidos y otras hierbas, pensándolos como aliados estratégicos en la producción de trigo, tanto panaderos como candiales. Vamos a hacer de manera súper sencilla una pasada para dejar la inquietud respecto al estrés, un concepto que hace 20 años nadie ha hablado de él, hace 15 años tampoco, hace 5 años se empezó a hablar y hoy día está en Dystrophic, así que es bien interesante. Vamos comenzando. Primero y cada vez que hablamos de producción, hay que tener en cuenta varias cosas. Para producir trigo lo que hacemos, y granos en general, o cualquier producto agrícola, fibra, granos, fruta, etcétera, lo que hacemos finalmente es administrar radiación solar, fotosintéticamente activa, agua y nutrientes, en este caso para producir grano. Y por otro lado, hay que considerar que el rendimiento es la biomasa acumulada por un índice de cosecha. Y el potencial genético de la variedad, que es lo que tratamos de buscar permanentemente cada vez que sembramos cualquier cultivo como el trigo, está dado por los genes, por los factores críticos de producción, y el enemigo aquí a combatir es el estrés, porque nos va limitando ese potencial genético. ¿Cuándo una planta no está sujeta a estrés? Aparentemente nunca, y nos golpea con fuerza permanentemente. ¿Sí? Ustedes están viendo ahí factores de estrés biótico y abiótico. Los estrés bióticos son los causados por organismos vivos, insectos, nematodos, etcétera, etcétera, pájaros y otros. Y los abióticos están fundamentalmente dados por el clima, pero además de eso, que ya es un tremendo riesgo, considerando los cambios climáticos, etcétera, estamos viendo enfermedades que antes no teníamos problemas, por ejemplo, en candiales con la roya estriada, a causa del clima, lo hemos movido más al sur, el cultivo, etc. Entonces hay que ir adaptándose. Pero también tenemos un estrés propio de la planta, cuando va pasando de un estado fenológico a otro estado fenológico, y que es lo que nos interesa ir mirando, porque todos sabemos que la planta se va a estresar en algún momento por frío, por calor, por falta de luz, por exceso de luz, etc. Pero sin embargo, cuando se habla de estrés, no se habla del estrés que la planta puede sufrir producto de su metabolismo, ¿sí? Por otro lado, las plantas, a diferencia de los animales y de nosotros los humanos, no puede correr para evitar el estrés, son organismos sésiles, por lo tanto están capturados, están pegados al suelo, lo que significa que tienen que realizar una serie de maniobras químicas y bioquímicas para ir adaptándose. ¿Qué es lo que entendemos por estrés vegetal? De manera súper sucinta, es una condición adversa que no permite que las plantas logren su potencial. Ustedes podrán leer en la literatura otras definiciones mucho más largas, pero aquí está lo que nos interesa hoy día. Y un estrés prolongado o de alta magnitud puede causar y va a causar daño irreversible, que pueden afectar el rinde y la calidad, y por último, golpeando la rentabilidad del cultivo. Ya lo conversamos un poco antes, que los estrés de un solo tipo, desafortunadamente no, y normalmente pegan en conjunto, o sea, la pobre planta está recibiendo golpes por todos lados, en la cabeza, en el pecho, en las canillas, por todos lados. Los más típicos son los factores climáticos, pero también tenemos asociados aumentos fenológicos, los que les decía recientemente, ¿sí? En el caso del trigo, cuando va pasando de un estado a otro, cuando pasa de Z30, Z31, Z32, primero, segundo nudo, la planta empieza a demandar más nitrógeno, empieza a procesar más fotosintatos, tiene que alimentar hojas, tallos y espiguillas que vienen en camino, por lo tanto, nuestro rendimiento futuro. Si a eso le agregamos los estrés bióticos, los insectos, hongos y virus, que
afortunadamente podemos controlar con agroquímicos. Tenemos asociados al manejo del cultivo, producto de algunos golpes o mordidas, como decimos, respecto a una aplicación, por ejemplo, de un herbicida. Y si le sumamos el estrés carencial, por deficiencias de algún elemento, tenemos un cuadro completo bastante crítico. Nuestra pobre planta está sujeta a un montón de golpes por todos lados. Entonces, vamos viendo algunos puntos claves para entender el tema y un poco de anatomía básica. Tenemos los meristemas de las raíces y tallos, los tallos, que son nuestro tejido vascular, las venas y las arterias de la planta, y las hojas con sus estomas, que son el elemento clave para entender un poco el estrés y cómo funciona el sistema. La raíz, que es donde parte todo. Yo siempre digo que la raíz, si las plantas tuvieran cerebro, la raíz sería eso, porque en los meristemas apicales de los pelos radiculares es donde se comienzan las señales para la formación de hormonas y para que la planta coloque sus defensas en donde ella mejor sabe, digamos. Y aquí ya comenzamos con algún gasto de energía extra. Hay dos vías: la vía simplástica, que ustedes la pueden ver aquí, que es con mayor gasto de energía porque tiene que ir pasando de una célula a otra. Los expertos nos han dicho que calculan que más o menos un tercio de la energía de cada célula se pierde al pasar de una a otra. Y tenemos la vía apoplástica, que ustedes la pueden ver aquí, que va por los espacios entre las células, que obviamente para la planta tiende a ser gratis. Cuando hablamos de estrés, hablamos siempre de un desbalance, un uso ineficiente de la energía que tiene la planta. Vamos a ver nuestros venas y arterias de la planta, el xilema, que tiene un transporte basipétalo. Cuando está en estrés, se forman unos espacios aquí, en estos espacios se llenan con aire. Cuando la tensión para absorber y levantar el agua es tan grande, la planta no es capaz y genera bolsas de aire, lo que complica el sistema hacia arriba. En el caso del floema, que tiene un flujo hacia abajo, cuando la planta entra en estrés, se producen tapones con una proteína P que se llama de phloem protein, de proteína del floema, que también nos causa problemas en los flujos normales de azúcares. Y en el caso de la hoja, entonces tenemos los estomas, que son fundamentales, un desarrollo maravilloso de la naturaleza. Sin estomas no hay vida. Obviamente trabajan regulando el intercambio gaseoso de la planta, lo que a mí no deja de asombrarme, es una maravilla de la naturaleza. Regulan el CO2 y el oxígeno, en la fotosíntesis son fundamentales y en los ciclos de respiración también, obviamente. Y la transpiración, que no es otra cosa que el flujo de agua y nutrientes desde las raíces hacia las partes aéreas, ¿sí? Nos va a funcionar mejor, obviamente, en la medida que los estomas estén abiertos. Y ya nuestros aminoácidos a estas alturas del partido ya están funcionando. Por ejemplo, el ácido glutámico participa directamente en la apertura y cierre de los estomas. Por lo tanto, ya estamos viendo cómo los aminoácidos, que son fundamentales para la vida de los humanos y las plantas también, y de los animales en general, están presentes allí. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un estrés? Muy, muy en sencillo, por favor, muy en sencillo. Se genera el elemento de estrés, la planta recibe la señal, hay una transducción de esa señal. Ustedes pueden ver aquí a nivel de expresión génica, se genera una respuesta metabólica, y este es un circuito virtuoso que va hacia un lado y hacia el otro. ¿Sí? ¿Cuál es el costo de adaptación de la planta? Ustedes pueden ver que se produce cuando hay un estrés, una reducción de absorción de agua y nutrientes, etc. El costo de adaptación es un mayor gasto de energía que la planta va a destinar a mantenerse y a enfrentar el nuevo escenario, en vez de estar usando esa energía en
producir. Por lo tanto, cuando hablamos de estrés abiótico, por ejemplo, tenemos un alto costo en energía, menores rendimientos, pérdida de calidad. Y por lo tanto, una menor rentabilidad. He hecho este gráfico súper sencillo, insisto, súper sencillo, pero que explica de alguna manera el tema del estrés, y aquí nos empezamos a preparar para tener argumento de decir por qué aplicar un bioestimulante y un aminoácido en particular es mucho mejor hacerlo de manera preventiva que curativa, ¿sí? Hacia el final de la presentación vamos a ver más datos, digamos, pero vamos a partir con nuestro trigo que está en un estado de balance. El trigo está feliz, creciendo, hasta que recibe una primera señal, un golpe, una helada, exceso de temperatura, exceso de radiación, etc. Recuerden que esos golpes no vienen solos, normalmente están asociados, ¿sí? La planta va a generar una alarma, inmediatamente se va a empezar a preparar para la respuesta, reordenando todo su tema, como lo vamos a ver más adelante, hormonal, de aminoácidos, etc. La planta sabe exactamente dónde colocar esos compuestos para que funcionen mucho mejor, ¿sí? La idea entonces, cuando tenemos un estrés, obviamente, y aquí se puede apreciar fácilmente, es que este ciclo de respuesta sea lo más rápido posible, ¿sí? De lo contrario, entramos en una fase de agotamiento y después tenemos una fase de recuperación. ¿Qué es lo que pasa en esa fase de recuperación? Bueno, pueden desaparecer las condiciones de estrés. Imagínense un suelo después de una lluvia fuerte, un suelo con drenaje decente, va a desaparecer la condición de estrés. La planta va a tender a recuperar, pero ya ha ido gastando mucha de su energía, ha gastado muchos ATP, que de alguna manera se los está quitando a lo que nos interesa, a producción, ¿sí? Por otro lado, se van a generar nuevos óptimos fisiológicos. La planta, obviamente, después de un estrés potente y prolongado, no nos va a permitir obtener los rendimientos que estábamos esperando. Por lo tanto, vamos a jugar con otros óptimos fisiológicos. Nos cambia el potencial de la variedad. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, esto depende del tiempo. Si la reacción la medimos en hora, podemos estar ganando, pero si la medimos en día, estamos corriendo el riesgo incluso de que nuestro cultivo se muera físicamente o se muera nuestro potencial, se muere en gran parte de la rentabilidad, ¿sí? Créanme que a la planta no le interesa para nada la rentabilidad del campo. La planta lo único que quiere hacer es vivir y reproducirse y dejar descendencia con la semilla, ¿sí? Y ella va a hacer todo lo posible para lograrlo. Por lo tanto, la idea es aquí tomar las decisiones rápido. Este es un esquema que muestra un tratamiento post-estrés, que es lo que la gente normalmente hace en el campo. Cae una helada y aplican, etc. Lo que estamos tratando de mostrar aquí es por qué entrar antes de manera preventiva. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un estrés prolongado de alta magnitud? Bueno, aparecen las especies reactivas de oxígeno, que es un tema bien complicado, químico, bioquímico, que no lo vamos a mostrar acá, digamos, se generan iones superóxido, radical hidroxilo, etcétera, peróxido de hidrógeno, que no es otra cosa que agua oxigenada. ¿Y qué es lo que hacen esas especies reactivas de oxígeno? Hacen un daño atroz en las células, ¿sí? Y uno de los causantes de las especies reactivas de oxígeno es el estrés biótico y también algunos estrés abióticos como sequía, etc. La salinidad del suelo, ni hablar, los metales pesados, etc. ¿Sí? Y al final, todos los organismos cuando envejecemos, y me incluyo, nos oxidamos, uno más que otro, pero todos nos oxidamos. Por lo tanto, esto que ustedes ven ahí muestra el efecto de la oxidación en las células.
Nuestro balance hormonal, entonces, después de un estrés prolongado, se complica. Es muy sencillo, hay dos grandes familias de hormonas, las de crecimiento, auxina, citoquinina y giberelina, y las de estrés, que algunos dicen las hormonas malas, pero no son malas, tienen que estar presentes, el ácido abscísico y el etileno. El etileno, yo me gusta pensarlo como la presión arterial del ser humano. La presión arterial obviamente es necesaria para la vida. Si está muy baja nos causa problemas y si está muy alta nos mata. ¿Sí? En el etileno es lo mismo. El etileno tiene que estar balanceado con las hormonas de crecimiento, pero en algún momento del ciclo del cultivo, en este caso del trigo, necesitamos que el etileno se exprese en su máxima expresión, cuando estamos llegando al fin, a la senescencia, a la muerte de la planta para generar la semilla. Entonces la planta está manteniendo la especie. El ácido abscísico, por otro lado, al igual que los aminoácidos, por ejemplo, el L-glutámico, el alfa-glutámico, promueve cierres de estoma, evita la pérdida de agua por transpiración, participa en el proceso de desarrollo y crecimiento, y obviamente está presente la adaptación a estrés, es fundamental. El etileno, por otro lado, que es un gas de efecto rápido, se difunde muy rápido en la planta y es responsable a las respuestas del estrés. ¿Sí? El uso comercial más típico del etileno, que lo muestro aquí, son los importadores de bananos o plátanos, que obviamente los traen de Ecuador súper verdes y los van madurando en cámaras especiales, inyectando el gas. Entonces los van madurando en la medida de la demanda. En el caso de la fruta, por ejemplo, las manzanas no se pueden guardar con kiwi porque las manzanas generan etileno, los kiwis son súper sensibles al etileno, por lo tanto se maduran más rápido. Entonces lo que buscamos obviamente es lograr un balance. Sin estrés tenemos planta en equilibrio, raíces balanceadas, la tasa fotosintética trabajando a 1000, una correcta absorción de nutrientes. Hay un gasto focalizado de energía donde más lo necesita, por lo tanto esa planta está trabajando a full para producir. ¿Sí? Lo que nosotros queremos son plantas, hojas, granos. ¿Sí? Queremos rentabilidad, queremos ganar dinero con el tema. Por lo tanto hay una buena productividad. Cuando haya estrés, se nos desbalancea las hormonas, se dispara el etileno, se cierran los estomas, aumenta la respiración con todo lo que eso significa, hay un gasto excesivo de energía y hay un menor rendimiento. Y cuando hablamos de gasto de energía, porque el estrés es un gasto de energía, llamemos inútil entre comillas, porque va destinado a otra cosa y no solamente a producir. Por ejemplo, cuando el estrés es muy bajo, el gasto de energía en defensa también va a ser bajo. Aquí está la energía disponible. En cambio, cuando el estrés es muy alto, el gasto de energía en defensa también es alto. Al contrario, lo que nosotros queremos es crecimiento y desarrollo. Cuando el estrés es muy bajo, la energía disponible para ser usada en crecimiento y desarrollo es muy alta también. Es lo óptimo que buscamos. ¿Sí? Al revés, cuando el estrés es muy alto, la energía disponible para crecimiento y desarrollo baja. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es un balance, evitando que nuestra planta entre en estrés, más que actuar una vez que el estrés está a la vista. Ahora, ¿podemos detectar el estrés antes que sea visible? Sí, podemos. Ustedes pueden ver aquí lo que se denomina el índice NDVI, que es bastante conocido. ¿Sí? Es la sigla en inglés para índice de vegetación de diferencia normalizada, que suena chino, pero no es tanto. Es un tema así de óptica y matemática y física. ¿Sí? Ustedes pueden ver aquí, mis disculpas pues están en inglés, pero aquí lo pueden ver por el color. Una hoja muerta, por ejemplo, un tejido muerto, tiene una reflectancia distinta en los tres colores básicos, rojo,
verde y azul, y el infrarrojo cercano, o NIR. Una planta estresada, por cualquier razón, enfermedad, sequía, salinidad, etcétera, va a reflectar de manera distinta, y una hoja sana, un tejido sano, va a reflectar mucho más índice de NIR. Por otro lado, ese índice se está calibrado y la escala va de -1 para plantas absolutamente muertas a +1 a plantas muy, muy sanas, con intermedios, por ejemplo, una planta que está no sana o estresada, una planta que está, aquí donde tengo el cursor, moderadamente sana o con poco estrés, y una planta muy, muy sana, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Es que el ojo humano no diferencia, por ejemplo, este es un campo de trigo muy, muy estresado, hace algunos años atrás en la zona central, en Metropolitana. Esto de aquí que ustedes ven, verde, lo vemos normal en el campo, pero el ojo humano no es capaz de distinguir lo que se ve amarillo, y lo que se ve amarillo ya está siendo sometido a un estrés. Ni hablar lo que está en rojo, porque ahí ya el ojo humano lo ve, digamos, pero la diferencia entre este verde y este amarillo no se ve, y la planta ya no está gritando que está con un estrés. El índice NDVI también lo usamos, este es un caso real del año pasado, para ver cubrimiento del suelo y vigor de los nutrientes, el vigor de las plantas, perdón. Ustedes pueden ver en siembra, nos está indicando suelo desnudo, en emergencia ya se está completando un poco más, macolla, aquí vemos claramente que hay sectores, por ejemplo, con deficiencias de nitrógeno en este caso levemente, y llegamos a antesis con niveles de más de 0,85, que es excelente. Aquí hay algunas pruebas con algunos aminoácidos también, para un rendimiento muy bueno de 97 quintales por hectárea. Ahora, el estrés en su cultivo, ¿prevenimos o curamos? Por ejemplo, usando buenos aminoácidos en los momentos más adecuados en el ciclo del cultivo. ¿Prevenimos o curamos? Por lo que les mostré antes, obviamente parece mucho mejor prevenir, ¿cierto? Ahora, hay un efecto que es poco conocido, que se llama el efecto priming, que es un estado fisiológico que usa la planta, en que se prepara para responder rápida y de manera mucho más efectiva ante un futuro estrés. Podemos hablar tal vez de, entre comillas, una memoria de la planta, ¿ya? Y ese efecto priming se induce por un estrés y también por una aplicación de bioestimulantes, incluyendo los aminoácidos y algunos derivados de algas como Ascophyllum nodosum, por ejemplo. ¿Sí? Es bien interesante, los efectos priming se han estudiado mucho para estrés biótico, por enfermedades o plagas, y en general funciona bastante bien. Es un tema súper interesante de analizar con más calma. Hay bastante literatura al respecto. Por ahí vi que estaba el profesor Madariaga y mi amigo Iván Matus, así que va a ser interesante conversarlo después. ¿Y qué hace entonces el efecto priming? Que es fundamental para un manejo de estrés preventivo. La clave, si ustedes pueden ver este gráfico aquí, esta es la intensidad de la respuesta al estrés, a la señal, y este es el tiempo que pasa, ¿sí? Aquí nosotros aplicamos un estímulo de priming, que puede ser un mini estrés o una aplicación de un bioestimulante, como aminoácidos o derivados de algas. La planta va a generar una mini respuesta y se va a mantener y guarda, digamos, en la memoria, entre comillas, ese efecto para cuando llegue el desencadenante. Por lo tanto, va a tener una reacción mucho más rápida y mucho más potente que una planta, la línea punteada, que no ha sido sometida a un estímulo priming. Por lo tanto, esa planta, cuando le llegue el desencadenante del estrés, lo que va a hacer se va a demorar mucho más en la respuesta, y esa respuesta no va a ser tan potente como la que sí está con el efecto priming.
Ahora, para todo esto, ¿cómo lo podemos hacer para enfrentar el estrés? Con temas que no es magia y que hay ciencia detrás, ¿sí? En general, los bioestimulantes, incluyendo los aminoácidos, siempre han sido mirados como en menos muchas veces. Sabemos que es un tema que viene en ascenso. En Europa es un tema que viene creciendo muy, muy rápido, ¿sí? Hoy día, con todo lo que tenemos de cambio climático, etcétera, es súper importante mantenerlo de estrés. Ahora, es importante también mencionar que cualquiera de los bioestimulantes nunca va a reemplazar a un trabajo bien hecho de base. Los bioestimulantes, incluyendo aminoácidos que son capaces de inyectar algún porcentaje de nitrógeno en el cultivo y potenciar los flujos de nutrientes dentro de la planta, evitando estrés y otros, digamos, jamás van a reemplazar a una fertilización de base bien hecha. Nunca van a reemplazar a un correcto uso de los elementos químicos. Nunca van a reemplazar, y nos pueden hacer maravilla en un suelo con pH ácidos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, son un complemento más con un respaldo científico potente. AgroConnection es una empresa que ya se lo va a contar Paula y Pablo, es una empresa súper potente en ese tema. Entonces, lo importante aquí es que los consideremos como una herramienta más de manejo, incluyendo los aminoácidos. Los fertilizantes foliares en rigor no se consideran bioestimulantes, pero hay productos que sí los llevan, ¿sí? Eso, señores. Espero haber sido didáctico, perdonen la velocidad, yo me apasiono con estas cosas, así que cualquier pregunta, a las órdenes al final. Muchas gracias.